La abstracción de datos es una técnica que permite definir nuevos tipos de datos en un programa. Los lenguajes de programación incluyen tipos de datos primitivos, los cuales se llaman así porque son los más básicos del lenguaje, pero también existe la posibilidad de crear nuevos tipos de datos más complejos y con operaciones propias, adecuadas a la aplicación que se está creando o problema que se está resolviendo. Esto permite que los programas sean mucho más cortos y sobre todo flexibles al momento de programarlos, claro. Y esto es lo que conocemos como tipos de datos abstractos, hoy también llamados TDA. La abstracción de datos se aplica en el sentido de que un tipo de dato abstracto se utiliza sin considerar su implementación. Es decir, que a nosotros no nos importa tanto cómo está hecho, sino cómo lo podemos utilizar, nada más llamándolo sin que nos importe el cómo es que funciona. Pero primero veamos los tipos de datos que conocemos, como el booleano, que pueden ser verdadero o falso, los números enteros, que pueden ser los negativos, el cero y los positivos, o los string, que son las cadenas de texto, que están entre comillas como el texto hola mundo. Veamos que estos tipos de datos tienen operaciones como la suma, la resta, la multiplicación para los enteros o la concatenación de strings. Veamos que los TDA también tienen operaciones y le vamos a llamar a este conjunto de operaciones interfaz. Los tipos de datos abstractos nos permiten ampliar el lenguaje por medio de tipos que son definidos por el usuario. Cuando menciono la palabra usuario, me estoy refiriendo al programador. Para poder crearlos, un lenguaje de programación ocupa tener dos cosas. Uno, asociar una construcción de datos con sus operaciones. Y dos, ocultar detalles del tipo de datos a quienes lo utilizan. Para asegurar la ocultación de información, los TDA siguen la siguiente estructura. Como podemos observar, tienen que tener una interfaz pública, que es básicamente los métodos a los que nosotros, los usuarios, podemos llamar, y que, como su nombre lo indica, están definidos de forma pública, vaya. Y la implementación, los cuales están conformados por sus atributos, es decir, el código de los métodos que solo el TDA puede acceder debido a que están definidos de forma privada. En la imagen podemos observar de forma un poco más clara o más bien gráfica de cómo está estructurado un TDA, en donde la interfaz es de acceso público y la implementación de acceso privado, como podemos observar en la derecha. Ya para terminar, hablemos de un ejemplo, digamos algo filosófico. Quiero que se imaginen una situación donde una persona les arroja un objeto y ustedes automáticamente y por supuesto obviamente lo atrapan con las manos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que sucedió es que nuestro cerebro invoca un método, un TDA, vaya, que se encarga de atrapar objetos. Y este método público, por supuesto, lo que está haciendo es tomar en cuenta la velocidad del objeto lanzado, su peso, su trayectoria, la desviación ocasionada por el viento, si hay viento, por ejemplo, vaya. Y al mismo tiempo está moviendo tus músculos con una fuerza y una velocidad, todo perfectamente calculado. Y al mismo tiempo, vaya. Y a nosotros no nos interesa saber cómo es que funciona este método. Nosotros no conocemos cómo es que tensan nuestros músculos o cómo es que los mueve. Solo sabemos que si utilizamos este método vamos a atrapar un objeto. Como ya dije, puede ser las llaves de tu auto, una pelota que están arrojando o cuando incluso golpeas un balón. Puede ser, estamos usando un método, un TDA, que es golpear objeto. Estamos golpeando un objeto, vaya.